Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Prédicas que sanan y restauran. En el día de hoy, estaremos hablando bajo el tema, confía en Dios, aunque no entiendas. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin respuestas, atrapado en una situación que no entiendes? Oras, preguntas, buscas explicaciones, pero el cielo parece guardar silencio. ¿Qué haces cuando Dios no responde como esperabas? ¿Cómo sigues adelante cuando todo parece oscuro? Hoy te quiero hablar de una fe diferente, una confianza que no depende de la lógica ni de las circunstancias. Porque Dios no necesita que entiendas, solo que confíes. Y cuando lo haces, descubres que incluso en el silencio, Él está obrando. ¿Alguna vez has orado y sentido nada? ¿Te ha pasado que te arrodillas, clamas, suplicas y el cielo parece estar en modo avión? Todo alrededor tuyo se desmorona y Dios guarda silencio. Ni una palabra. Ni una señal. Ni un consuelo. Solo silencio. Y no es que no creas en Él, al contrario, confías. Le crees, le has servido. Has sembrado lágrimas en sus promesas. Y aún así, no entiendes lo que está pasando. Hoy quiero hablarte de eso. De ese momento donde la vida se rompe, el cielo calla, y tu alma grita. Hoy quiero hablarte de Job. Cuando lo pierdes todo y aún así adoras. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Job 1:20. Job no perdió una sola cosa. Job perdió todo. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud. Y aún así, la Biblia dice que se postró y adoró. Esto no fue una adoración con guitarra, luces o atmósfera. Fue una adoración desnuda, una adoración herida, una adoración sin respuestas. Y aquí hay una verdad que el alma necesita recordar. Dios no merece tu adoración por lo que te da, sino por lo que Él es. Job adoró sin entender, adoró en el caos, adoró cuando no había música, ni paz, ni fuerza. Muchos adoran cuando todo va bien. Pero la verdadera fe se prueba cuando la vida se deshace, y aún así levantas tus manos y dices: Bendito sea el nombre del Señor. La teología del dolor. La mayoría de nosotros no tiene problema con Dios, mientras Dios se comporte como esperamos. Pero cuando Dios no hace lo que creemos que debería hacer, es donde se revela nuestra verdadera fe. La esposa de Job lo entendió a su manera. Aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Job 2:9. Y quizás esa voz también ha sonado en tu mente. ¿Para qué sigues orando si nada cambia? ¿Para qué sigues creyendo si no lo ves? ¿Dónde está Dios ahora? Pero escucha la respuesta de Job. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no recibiremos? Job 2:10. Job entendía algo que a veces olvidamos. La fe no es un contrato con beneficios. Es un compromiso con Dios, incluso cuando no entendemos. Cuando Dios no se explica. Uno de los aspectos más desconcertantes del libro de Job es que Dios no le explica nada. Nosotros, como lectores, sabemos que hay una conversación celestial. Sabemos que Satanás pidió permiso. Pero Job no sabe nada de eso. Job ora, clama, se defiende. Y Dios guarda silencio por 37 capítulos. Eso duele. Porque cuando estás en crisis, lo que más necesitas no es una solución, es una explicación. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no lo detuviste, Señor? Y el silencio es ensordecedor. Pero aquí viene lo extraordinario. Aunque Dios no habló, Job nunca soltó la fe. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. ¿Sabes qué es eso? Eso es fe en la oscuridad. Eso es confiar en Dios aunque no entiendas nada. El silencio que prueba tu fundamento.
Jesús enseñó que hay dos tipos de personas: los que construyen sobre arena y los que construyen sobre roca. Los dos enfrentan tormentas, pero solo uno permanece. Vinieron ríos, soplaron vientos, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:25. El silencio de Dios muchas veces revela en qué estás fundado. Si tu fe está basada en resultados, se desmorona. Si tu fe está basada en emociones, se cae. Pero si está basada en su carácter, permanecerás. El final que no esperabas. Dios no respondió las preguntas de Job, pero le reveló su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. En vez de dar explicaciones, Dios le dio una visión de su gloria. A veces eso es todo lo que necesitas. No una respuesta, sino una revelación. Y cuando Job vio quién era Dios, su dolor encontró perspectiva. Dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Y después de eso, vino la restauración. Dios le devolvió el doble. Restauró sus bienes. Le dio más hijos. Más vida. Pero lo más grande que Job recibió no fue lo que perdió, fue lo que descubrió de Dios. ¿Y tú? Hoy quiero preguntarte: ¿estás atravesando una temporada donde Dios guarda silencio? ¿Has sentido que tus oraciones rebotan contra el techo? ¿Has querido rendirte porque no entiendes? Déjame decirte algo con todo mi corazón. El silencio de Dios no es su ausencia. Dios no ha abandonado el proceso. El cielo no está en huelga. Él sigue escribiendo tu historia, incluso si hoy no entiendes el capítulo que estás leyendo. Confía en Él. Confía, aunque no entiendas. Confía, aunque llores. Confía, aunque el diagnóstico no cambie. Confía, aunque la puerta no se abra. Porque llegará el día, escúchame bien, donde mirarás atrás, y dirás: valió la pena confiar. Porque aunque no entendía nada, él sí sabía lo que hacía. Job nunca recibió las respuestas que esperaba, pero sí la restauración que necesitaba. Y tú también. Puede que no entiendas el porqué de tu proceso, pero puedes confiar en el quien que te sostiene. Porque el cielo puede guardar silencio, pero Dios jamás abandona. Y si hoy estás en ese lugar de espera, este mensaje es para ti. Confía en Dios, aunque no entiendas. Adora, aunque duela. Cree, aunque el milagro no llegue todavía. Porque al final, la fe no necesita explicaciones, solo necesita una certeza. Que Dios sigue sentado en el trono. ¿Y si Dios te pidiera dejar todo lo seguro, sin decirte a dónde vas? ¿Te atreverías a obedecer una instrucción sin mapa, sin detalles, sin garantías? Abraham lo hizo. Caminó por fe, sin saber a dónde iba. Y ese paso incierto lo convirtió en el padre de la fe. Hoy, quizás Dios no quiere darte respuestas, solo quiere ver si confías lo suficiente como para obedecer sin entender. En este momento, te invito a que escribas en los comentarios: confío en ti, Señor, aunque no entienda. Creyendo que Dios va a obrar en su tiempo. Dios da instrucciones que no vienen con mapa. Te llama a obedecer, sin garantías, a confiar, sin explicaciones. A caminar, sin ver. Y ahí es donde se rompe la lógica. Porque nuestra mente necesita detalles, seguridad, estrategias. Pero la fe camina con los ojos cerrados y el corazón abierto. Hoy quiero hablarte del padre de la fe, Abraham. Un hombre que dejó todo, sin saber exactamente a dónde iba. Una orden extraña. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No es te mostraré primero y luego te vas. Es vete, y luego te mostraré. ¿Te atreverías?
Sal de la casa de tus padres. Deja el negocio familiar. Suelta todo lo que conoces. Corta con lo que te hace sentir seguro. Y, simplemente camina. Esa es la fe que Dios premia. No la fe que entiende, sino la que obedece. Una fe que no necesita detalles. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, Génesis 12:4. Abraham no preguntó: ¿cuántos kilómetros son? ¿Hay wifi en la zona? ¿Dónde voy a dormir? No pidió contrato, ni cláusulas, ni condiciones. Solo obedeció. La fe de Abraham es la fe que Dios busca. Una obediencia que no necesita garantías. Porque la fe verdadera no espera que las cosas tengan sentido. La fe hace que las cosas cobren sentido en el camino. Salir duele. Cuando Dios te dice: sal de tu zona conocida. Sal de tu comodidad. Sal de lo que ya no puedes seguir reteniendo. No es fácil. Duele soltar. Duele dejar atrás. Duele caminar sin rumbo visible. Pero lo que no sabías es que ese paso de obediencia está desbloqueando tu propósito. Escucha bien esto. Nunca descubrirás lo que Dios tiene delante, mientras sigas aferrado a lo que quedó detrás. La obediencia abre puertas que la lógica no puede. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2-3. Dios le promete grandeza a un hombre que ni siquiera tenía un hijo. Le habla de naciones, a un tipo viejo y estéril. Le dice que será bendición mundial, cuando ni siquiera había llegado al primer destino. Así trabaja Dios. Él habla en términos de destino, mientras tú solo ves el desierto. Él dice: te haré grande, mientras tú solo tienes fe y un par de sandalias. Te bendeciré, cuando aún estás pagando deudas. Serás padre de multitudes, y ni hijos tienes. Pero escucha esto. La obediencia abre puertas que la lógica nunca podría tocar. No necesitas ver para confiar. Hebreos 11:8 lo dice claro. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué brutal esa frase. Salió sin saber a dónde iba. Dime si no te sientes así a veces. Obedeces, pero no ves resultados. Caminas, pero no sabes si es el camino correcto. Crees, pero no tienes pruebas. Das pasos, y el piso aparece recién cuando pisas. Así es la fe que agrada a Dios. No es fe si lo entiendes todo. Es fe cuando lo haces con el corazón temblando y los ojos vendados. Dios no te pide éxito, te pide obediencia. A veces creemos que agradar a Dios es tener éxito. Si me va bien, es porque Dios está conmigo. Si tengo resultados, es porque estoy en su voluntad. Pero Abraham no tenía resultados inmediatos. Solo tenía una palabra. Y eso era suficiente. Porque Dios no te pide resultados inmediatos, te pide obediencia total. Él se encarga del destino, tú solo encárgate del paso. Fe que camina con dolor. Abraham caminó con pérdidas. Dejó a su padre, a su tierra, a su cultura, a sus raíces. Y en el camino, tuvo conflictos, hambre, problemas con su sobrino Lot, y años de espera. Pero nunca regresó. Nunca volvió atrás. La obediencia real no es la que se rinde cuando duele. Es la que sigue caminando, aunque duela. Dios te llama a caminar. Tal vez Dios no te está diciendo haz grandes cosas. Tal vez solo te está diciendo: da el siguiente paso. Un paso fuera del temor. Un paso fuera de la culpa. Un paso fuera del lugar donde has estado estancado tanto tiempo. No tienes que ver todo el camino. Solo necesitas confiar en aquel que sí lo ve.
Abraham no tuvo garantías. No tuvo un folleto turístico, ni un plan de carrera, ni GPS espiritual. Solo tuvo una palabra. Vete, a la tierra que te mostraré. Y esa palabra fue suficiente para cambiar su historia, y la historia del mundo. ¿Qué estás esperando tú? ¿Un mapa? ¿Una señal? ¿Una garantía? Quizás Dios está esperando solo una cosa. Tu obediencia. Porque cuando caminas sin ver, el cielo se abre. Y cuando obedeces sin garantías, Dios se encarga de tu destino. Hoy te hablo a ti, que sientes que Dios te está pidiendo algo incómodo. Que sientes ese susurro que te dice: sal. Suelta. Camina. No esperes tenerlo todo claro. Dios no te dará el mapa completo, pero sí caminará contigo cada paso. Confía. Obedece. Aunque no entiendas. Porque los que caminan por fe, siempre llegan a la tierra que Dios les prometió. ¿Alguna vez obedeciste a Dios, y todo se puso peor? Oraste por tu familia, y la crisis se intensificó. Decidiste caminar en santidad, y perdiste amistades. Diste un paso de fe, y vino una tormenta. No sé tú, pero a mí me enseñaron que si estás haciendo las cosas bien, todo debería salir bien. Pero luego leo la Biblia, y veo que los discípulos obedecieron a Jesús y terminaron en medio de una tormenta. Hoy te hablo de eso. De cuando obedecer a Dios no te libra del caos. De cuando haces todo lo correcto, y aún así el cielo se oscurece. Jesús los envió a la tormenta. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, Mateo 14:22. No fue una idea de Pedro. No fue un error del grupo. Fue Jesús quien los envió. Y aún así, después de obedecer, lo que vino fue viento contrario, oscuridad, peligro y miedo. ¿Te suena? Eso rompe nuestra lógica religiosa. Porque creemos que obedecer a Jesús es garantía de paz, de protección, de éxito. Pero a veces, obedecer te lleva directo al ojo de la tormenta. Y eso no significa que hiciste algo mal. Significa que Dios está a punto de revelarse de una forma que nunca imaginaste. Obediencia no es sinónimo de tranquilidad. Jesús no les dijo: tomen la barca y vayan al otro lado, tranquilos, que el mar estará como un espejo. Nada de eso. Jesús los envió, y luego esperó horas antes de aparecerse. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14:25. Eso es entre 3 y 6 de la madrugada. La hora más oscura. El cuerpo más cansado. La fe más débil. ¿Te das cuenta? A veces Dios no aparece cuando lo llamas. Aparece cuando no te queda fuerza ni para remar. Pero escucha esto. Dios no llega tarde. Solo llega cuando tu orgullo se ha rendido y tu dependencia de Él es total. Jesús camina sobre lo que te amenaza. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Mateo 14:26. Jesús se presenta, y ellos no lo reconocen. Porque cuando estás en medio de la tormenta, incluso lo divino te puede parecer extraño. Y sin embargo, ahí está Jesús. Caminando sobre lo que te está hundiendo. Lo que para ti es amenaza, para Él es camino. Lo que para ti es caos, para Él es plataforma. Él no se hunde donde tú te ahogas. Él domina lo que tú no puedes controlar. Fe en medio del viento. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Pedro es atrevido. Le dice a Jesús: si eres tú, mándame a hacer lo imposible. Y Jesús le dice: ven. Sin garantías. Sin red de seguridad.
sin salvavidas. Pedro se baja de la barca y comienza a caminar. Aquí hay una lección brutal. El mayor milagro no ocurre dentro de la barca, sino cuando te atreves a salir de ella. Tu zona segura nunca será el lugar donde Dios te sorprenda. El viento no paró. Mas al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, Mateo 14:30. El viento nunca se detuvo. Pedro estaba haciendo lo imposible, mientras todo seguía igual de amenazante. A veces esperamos que las circunstancias cambien para creer. Pero la fe no es la ausencia de viento. Es caminar con Jesús mientras el viento sigue soplando. Pedro se hunde no porque el viento aumentó, sino porque quitó la mirada del Maestro y la puso en el problema. Y esa sigue siendo la clave hoy. Lo que te hunde no es la tormenta. Es tu enfoque. Jesús te rescata, aunque falles. Pedro grita: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y Jesús no le dice: Te lo dije. ¡Qué falta de fe! Ya no hay segunda oportunidad. No. Dice la Biblia. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo, Mateo 14:31. Al momento. Jesús no tarda en rescatar a quien clama desde la debilidad. Él no se enoja porque fallaste. Se glorifica cuando reconoces que sin Él no puedes. La tormenta se calma después de tu paso de fe. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo 14:32. ¿Te das cuenta? La tormenta no se detuvo antes del paso de fe. Se detuvo después. Muchos quieren calma antes de salir del barco. Pero el milagro sucede cuando actúas aunque todo siga igual. Jesús no te promete ausencia de problemas. Te promete su presencia en medio de ellos. Y créeme, eso es más que suficiente. Este mensaje es para los que están remando, y sienten que no avanzan. Para los que obedecieron a Jesús, y el mar se puso violento. Hoy el cielo te dice: obedecer no siempre te lleva por caminos fáciles. Pero sí te lleva a encuentros sobrenaturales. Dios no te prometió una travesía tranquila. Te prometió llegar al otro lado con Él. Y si en este momento todo parece ir al revés, no pienses que estás fuera de su voluntad. Puede que estés justo en el centro de su propósito, caminando hacia el milagro más grande de tu vida. Solo no quites la mirada del Maestro. ¿Sientes que el viento sopla fuerte? ¿Te atreves a dar un paso fuera de la barca? ¿Estás dispuesto a obedecer, aunque no veas el final? Entonces este es tu momento. Camina. Aunque parezca que todo va al revés. Porque donde hay fe, hay milagros caminando sobre las aguas. A ninguno de nosotros nos gusta esperar. Esperar un resultado. Esperar una llamada. Esperar la respuesta de Dios. La espera es incómoda porque rompe nuestro control, nuestra lógica, y muchas veces también nuestra fe. Y lo más difícil no es esperar por algo. Es esperar por alguien que sabes que puede hacerlo todo, y aún así no llega. Hoy quiero hablarte de Marta, María y Lázaro. 3 hermanos amados por Jesús. Gente cercana. Íntimos del Maestro. Y aún así, Jesús tardó. Amarte no significa que actuará de inmediato. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan 11:5. Eso está claro, Jesús los amaba. No eran extraños. No eran desconocidos. Eran familia espiritual. Amigos cercanos. Y aún así, cuando Lázaro enfermó, Jesús no fue enseguida. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. ¿2 días más? ¿Qué clase de amor es ese? Si alguien a quien amas está grave, corres.
Pero Jesús se quedó. Porque hay un principio eterno que debes aprender. El amor de Dios no se mide por la rapidez con la que responde, sino por la profundidad de lo que está construyendo. La espera no es abandono. Marta y María mandaron a decirle: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Ellas no dijeron Lázaro está enfermo. Dijeron, el que tú amas está enfermo. Estaban diciendo: Jesús, tú lo amas, así que ven. Pero el cielo no se movió. Eso es lo que más desconcierta. Cuando sabes que Dios te ama, sabes que puede, y aún así, no lo hace. ¿Te ha pasado? Has orado, ayunado, creído, y nada. Pero hoy quiero decirte algo desde lo profundo del corazón. Dios no te está ignorando. Te está preparando para algo más grande. Cuando parece que ya es demasiado tarde. Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Juan 11:17. 4 días. No solo llegó tarde. Llegó cuando todo parecía terminado. Porque si hubiera llegado antes, tal vez Lázaro aún respiraba. Pero ahora, ya olía mal. Ya estaba envuelto. Ya estaba enterrado. Y cuando todo huele a muerte, cuando ya firmaron papeles, cuando la situación es irreversible. Ahí es donde Jesús se especializa. Dios no solo llega cuando ya no puedes más. Dios llega cuando tú ya no puedes hacer nada. Porque ahí, nadie más puede llevarse la gloria. Si hubieras estado aquí. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21 y 32. Ambas hermanas dicen la misma frase. Una se lo dice con dolor, la otra con llanto. Si hubieras estado. Si hubieras contestado aquella oración. Si hubieras sanado cuando lo pedí. Si hubieras intervenido, no estaríamos en esta situación. Y Jesús no se defiende. No explica su ausencia. No da razones. Solo llora. Jesús lloró. Juan 11:35. Él no siempre responde con lógica. Pero siempre responde con presencia. Él no siempre da explicaciones. Pero siempre camina contigo hasta la tumba. ¿Quieres ver mi gloria? Entonces cree. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Eso le dice Jesús a Marta. No. Si oras más. Si haces más ayuno. No. Solo. Si crees. La fe es lo único que sostiene el alma cuando el milagro no ha llegado. Es lo que te hace remover la piedra del sepulcro, aunque todo te dice que apesta. La fe no niega la realidad. Pero sí se atreve a esperar que algo sobrenatural la cambie. La resurrección nunca llega tarde. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Jesús no solo sana. Jesús resucita. No solo restaura. Redefine tu historia. Lázaro fue sanado, pero más que eso. Su proceso fue transformado en testimonio. La gente no hablaba de su enfermedad. Hablaban de su tumba vacía. Y eso es lo que Dios hará contigo. No solo sanará tu alma. Te hará caminar como prueba viviente de que lo imposible es posible. La espera produce fe madura. Marta dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Juan 11:24. Tenía una fe teórica. Una fe de libros. De doctrina. Pero Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. En otras palabras, no es para después. Es ahora. Soy yo. A veces la espera sirve para matar una fe intelectual y hacer nacer una fe viva. No una fe que cree en el cielo lejano.
sino una fe que reconoce al Dios presente, aquí y ahora. Este sermón es para ti, que estás esperando. Para ti, que no entiendes por qué Jesús no llegó cuando lo necesitabas. Quizás no fue cuando querías. Pero Él nunca llega tarde. Y si aún no ha venido, es porque no va a sanarte. Va a resucitarte. Cuando Dios se tarda, es porque lo que viene no es normal. Es glorioso. Es mayor. Es eterno. Tal vez estás parado frente a una tumba emocional, financiera o espiritual. Tal vez tu Lázaro huele mal. Está enterrado. Y ya no tienes lágrimas. Hoy Jesús te dice: quita la piedra. Cree. Confía, aunque no entiendas. Porque esta espera te está transformando. Y muy pronto, vas a escuchar esa voz que grita: ven fuera. Y todo lo que parecía perdido vivirá otra vez. ¿Alguna vez sentiste que tu vida no se parece en nada a lo que soñaste? Soñaste una familia estable, y tienes un caos. Soñaste con éxito, y ahora estás en fracaso. Soñaste con propósito, y te sientes invisible. Déjame decirte algo que no te va a sonar bonito, pero que necesitas oír. Dios no está comprometido con tu sueño. Está comprometido con su propósito. Y a veces, para cumplir ese propósito, tiene que romper el sueño. Hoy vamos a hablar de José. Un joven soñador, con un destino glorioso. Pero que tuvo que pasar por un proceso oscuro, injusto y doloroso. Los sueños de Dios no evitan los valles. Tuve un sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Génesis 37:9. José soñó grande. Soñó que gobernaba. Soñó que sus hermanos se inclinaban. Soñó con una vida de honra. ¿Y qué pasó después? Fue vendido por sus hermanos. Lo arrojaron a una cisterna. Termina como esclavo en Egipto. Es acusado falsamente. Va a la cárcel olvidado. ¿Eso era el plan de Dios? Sí. Porque el propósito de Dios no siempre empieza en el trono. A veces empieza en la traición. La cisterna no cancela tu llamado. Y le tomaron, y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Génesis 37:24. La cisterna es ese lugar seco, oscuro y sin salida. Donde parece que todo lo que Dios prometió se derrumbó. Pero escúchame. La cisterna no es tu final. Es el punto de partida. Lo que hoy parece un pozo de olvido, mañana será el punto exacto donde Dios diga: desde aquí empiezo a levantarlo. De esclavo a encargado. Pero sin atención. En casa de Potifar, José no se quedó llorando. Trabajó. Sirvió. Dio lo mejor. Y Dios estaba con él. Y Jehová estaba con José, y fue varón próspero, Génesis 39:2. Pero justo cuando parecía que las cosas mejoraban, fue acusado falsamente y encarcelado. ¿No te ha pasado? Empiezas a ver luz, y ¡boom!, otra crisis. Te ilusionas, y otra decepción. Parece que vas avanzando, y otra vez te entierran. Así se forma un llamado. En los momentos donde todo parece injusto. Pero tú sigues siendo fiel. La cárcel tampoco fue el final. José interpretó sueños en la cárcel. Uno de esos hombres fue liberado y le prometió recordarlo. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Génesis 40:23. 2 años de olvido. 2 años más sin respuestas. 2 años esperando algo que no llega. ¿Y sabes qué? Dios lo permitió. Porque si el copero hubiera hablado antes, José habría salido, pero como un exconvicto más. Dios no quería liberarlo de la cárcel.
Quería posicionarlo en el palacio. Cuando todo encaja. Finalmente, Faraón tiene un sueño. Y nadie puede interpretarlo. Entonces el copero se acuerda de José. Y en un abrir y cerrar de ojos, José pasa de prisionero a primer ministro de Egipto. Pero la escena más fuerte no es esa. Es cuando sus hermanos vienen a buscar comida. Y se postran sin saber que están delante de José. El sueño se cumplió. Pero el camino fue completamente diferente al esperado. Y ahí José dice una frase que deberíamos tatuarnos en el corazón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Tu historia no termina en el capítulo que no te gusta. José pasó por rechazo, traición, esclavitud, injusticia, olvido, y sin embargo, cada paso fue necesario. Cada herida construyó el carácter que necesitaba para sostener el trono. Dios no solo estaba interesado en cumplir un sueño. Estaba formando un corazón. Porque no se trata solo de llegar. Se trata de llegar con humildad, madurez y propósito. Tus heridas pueden ser la salvación de otros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Génesis 45:5. Todo el dolor de José no solo lo llevó al trono, sino que salvó a una nación entera. Lo que parecía un desastre personal era parte de un plan eterno. Y lo mismo puede pasar contigo. Dios puede usar tus lágrimas para regar el futuro de otros. Dios puede usar tu proceso como puente para levantar a muchos. Tal vez estás en ese punto de quiebre. Nada salió como soñaste. El plan cambió. El sueño parece muerto. Pero si Dios te está guiando, no necesitas que el camino tenga sentido. Solo necesitas confiar. Porque al final, descubrirás esto. No fue lo que soñaste. Pero sí fue exactamente lo que Dios planeó. Y eso, siempre es mejor. Este mensaje es para ti. Que no entiendes por qué pasaste lo que pasaste. Que miras tu vida y dices: esto no era lo que imaginé. Dios te dice: yo no te abandoné. Solo estaba escribiendo una historia más grande que tu sueño. Así que sigue creyendo. Sigue caminando. Sigue confiando. Porque los que aman a Dios, aunque no entiendan, aunque duela, aunque lloren, terminan viendo cómo todo obra para bien. A veces la vida se parece a un pasillo lleno de puertas cerradas. Puertas que oraste para que se abrieran. Puertas que planeaste, soñaste, esperaste. Y cuando por fin llegas con fe y esperanza, están cerradas. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que muchas veces, fue Dios quien las cerró. Hoy quiero hablarte de esas puertas que no se abren. De esas temporadas en las que Dios no dice sí. Tampoco dice no. Simplemente cierra la puerta en tu cara y guarda silencio. Pero lo que no entiendes ahora, puede que sea la más grande protección de tu vida. Pablo tenía un buen plan. Pero Dios tenía uno mejor. Y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, Hechos 16:6. Eso parece un error. ¿Cómo que no los dejó predicar? ¿Acaso no era voluntad de Dios que evangelicen? ¿Acaso no estaban haciendo su obra? Pero Dios dijo: por ahí no. Luego intentaron otra región. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16:7. Otra puerta cerrada. Pablo tenía un mapa. Pero Dios tenía un diseño eterno. Y a veces tú también haces tus planes con fe, con oración, con buenas intenciones. Y Dios los interrumpe. Porque Él no está obligado a bendecir tus planes. Él quiere que te unas a los suyos. No toda puerta abierta es de Dios. Y no toda puerta cerrada es del diablo. A veces creemos que
Si se abre una puerta, es Dios. Si se cierra, es el enemigo. Pero eso es teología superficial. Hay puertas que Dios cierra para protegerte. Y hay otras que se abren, para probarte. Dios cerró Asia y Bitinia, porque quería abrir Europa. Y no era solo un cambio de ruta. Era un cambio de historia. Era el comienzo del Evangelio en el mundo occidental. Pablo no lo sabía. Pero cada no lo estaba acercando a un destino que ni imaginaba. Cuando no sabes qué hacer, espera la visión. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, Hechos 16:9. Después de todas las puertas cerradas, vino una visión clara. Un varón macedonio diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios no solo cierra puertas, también abre ventanas de revelación. Pero ojo, no vienen cuando te quejas. Vienen cuando esperas en fe. ¿Y si la puerta que se cerró era una trampa? Imagínalo. Pablo y su equipo querían ir a Asia. ¿Qué había allí? ¿Qué habrían enfrentado? ¿Quién los habría perseguido? No lo sabemos. Porque a veces la mayor bendición no es lo que Dios hace, sino lo que impide que te ocurra. Hay personas con las que oraste que te dijeran sí. Y hoy, en retrospectiva, agradeces que te dijeron no. Hay trabajos que creíste eran la puerta. Y hoy ves que habrían sido una celda. Hay caminos que parecía que te llevaban a más. Pero habrían sido el final. No toda puerta cerrada es pérdida. A veces es la misericordia disfrazada de rechazo. La puerta cerrada te lleva a la apertura sobrenatural. Después que Pablo obedece la visión, van a Macedonia. Y allí empieza una nueva etapa de avivamiento. Una mujer llamada Lidia se convierte. Una joven esclava es liberada. Pablo y Silas son encarcelados, pero Dios provoca un terremoto. El carcelero y su familia se convierten. ¿Te das cuenta? Todo lo que parecía retraso era simplemente el proceso para llegar al milagro que estaba por nacer. Cuando Dios te dice no, aún te está guiando. El silencio de Dios no es abandono. La puerta cerrada no es castigo. El cambio de ruta no es error. Es simplemente el diciendo: no quiero que tengas éxito en lo que no te llamé. No quiero que brilles donde no te planté. No quiero que pierdas años en un lugar donde no puse mi gracia. Fe es seguir caminando, aunque no veas la puerta abierta. Hay días donde solo te queda una opción: obedecer sin dirección. No hay mapa. No hay respuesta audible. Solo tienes paz o inquietud. Y a veces, esa inquietud en el alma es la voz de Dios cerrando la puerta. Porque Él no siempre grita. A veces, simplemente no te deja avanzar. Y esa es su forma de guiarte. Tal vez hoy estás frente a puertas cerradas. Y no entiendes por qué. Aplicaste y no te eligieron. Llamaste y no contestaron. Oraste y no pasó nada. Y crees que perdiste. Pero escucha esto. Dios cierra puertas que tú nunca cerrarías. Para llevarte a lugares que tú jamás habrías imaginado. Y cuando lo que soñabas no se dé, no te deprimas. Porque si Dios cerró esa puerta, es porque hay una mejor. Y está por abrirse. Este mensaje es para los frustrados por la puerta cerrada. Para los que pensaron que ya sabían a dónde iban. Y ahora se sienten desubicados. Hoy Dios te dice: sigue caminando. Porque aunque no lo entiendas, yo estoy guiando cada paso. No es un error. No es un castigo. Es dirección divina. Y si confías hoy, mañana vas a mirar atrás, y vas a decir: gracias por cerrarme esa puerta, Señor. Porque no lo sabía entonces. Pero me estabas guiando hacia lo mejor.
Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente.